A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. ¿Cuáles son las reglas del concurso de frecuencias del espectro radioeléctrico? ¿Cómo compiten los medios privados con los comunitarios? ¿Es legítimo que compitan comunitarios con privados? Bienvenidos, esto es Feedback. Este es un espacio de intercambio de ideas en el que a través de entrevistas, a través de indagaciones, a través de conversaciones, a través de feedback con ustedes, nuestra audiencia, vamos a ir intercambiando criterios, conocimientos y saberes en torno a lo que es el derecho a la comunicación y a la información. Cada semana nos vamos a juntar en este espacio con nuestros compañeros Tami Vallejo, abogada, y Juan Pablo Sáenz, también abogada, y quien les habla, Cruzcaya Rojas, especialista en comunicación. Bienvenidos. Y ahora vamos con el segmento del ejemplo de la semana. Y vamos a hacer referencia al concurso de frecuencias que fue lanzado por el Gobierno Nacional el 16 de abril del 2016. Esto es hace ya más de un año y todavía se encuentra en una fase de ejecución. Es importante establecer que no es el primer concurso, si bien el primero a nivel nacional, pero no es el primer concurso de frecuencias que se ha lanzado desde la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación. Sin embargo, los anteriores concursos han sido declarados desiertos por diversas razones. La finalidad de este concurso no era otra sino democratizar el espectro radioeléctrico, logrando a través de una redistribución de frecuencias, para de alguna forma alcanzar los porcentajes establecidos en la ley. Evidentemente, la ley habla de una progresividad y es hacia allá donde apuntan, y recuerdo un poquito estos porcentajes. Estamos hablando del 34%, una reserva del espectro radioeléctrico al 34% para los medios comunitarios, un 33% para los medios privados y un 33% restante para los medios públicos. Es importante decir que en este concurso de frecuencias quienes entran a concursar son tanto los medios privados como los medios comunitarios. Y eso quiere decir que dos medios de distinta naturaleza podrían y están de hecho concursando en muchos casos por una misma frecuencia. Y voy a tomar como ejemplo, aprovechando la entrevista que tuvimos en el programa anterior, el caso de la frecuencia 92.5, que actualmente concursan tanto un medio público a través de la Organización de Emprendedores Ecuatorianos y Asociación de Emprendedores Ecuatorianos, y por otro lado la cadena Exa Radio Democracia, que actualmente opera la frecuencia y que es un medio privado. Entonces, dos medios de distinta naturaleza compitiendo por una frecuencia. Y deja de lado los medios públicos porque estos tienen otros mecanismos de asignación directa, es decir, estos no entran en el concurso de frecuencias. En el Ecuador, el concurso de frecuencias es un procedimiento que lo llevan a cabo dos instituciones: la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, y por otro lado, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. La primera básicamente evalúa los aspectos técnicos, financieros que han sido solicitados en los diferentes requisitos para los postulantes, mientras que la otra, en una especie de segunda etapa, evalúa lo que se denomina el proyecto comunicacional, que es una suerte de promesa que hace el medio de comunicación respecto de cuáles van a ser sus contenidos. Otro tema importante para seguir abordando este ejemplo es cuál es el marco regulatorio. Evidentemente tenemos la legislación, la Ley Orgánica de Comunicación, también la Ley de Telecomunicaciones, pero concretamente para este concurso se lanzó las bases del concurso a través de Arcotel unos días antes del lanzamiento del concurso, en donde podemos encontrar los requisitos, y por otro lado también tenemos un reglamento del Consejo del Cordicom, que ya he hecho referencia, que se centra a la evaluación del proyecto comunicacional. Y también existe alguna normativa interna de este mismo consejo que analiza, o que es importante conocer para saber en la totalidad cómo va a ser la calificación de este concurso.
Básicamente aquí también quiero mostrarles, para culminar este ejemplo, cómo está actualmente distribuido, cómo es el pastel de los medios de comunicación en Ecuador. Y tenemos un primer cuadro que hace referencia en general a todos los tipos de medios de comunicación. Estamos hablando de medios, televisión, radio, escritos, digitales, y vemos que el 90%, a la actualidad este dato es del 2016, más del 90% está en los medios privados, un porcentaje mucho menor para los medios comunitarios y asimismo para los medios públicos, me parece con un porcentaje del 5%. Y luego tenemos otro dato muy interesante que es al 2017 de las frecuencias, es decir, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, esto es para radio y televisión, cómo es esa distribución, y vemos que sigue un poquito la misma lógica. El 75% de las frecuencias la tienen los medios privados, esto es antes del concurso, el 21% para los medios públicos y un 4% restante para los medios comunitarios. Es interesante tener en cuenta estos datos. Una vez el concurso sigue todavía en ejecución, una vez que este culmine, sería interesante volver a analizar cómo queda este pastel distribuido. Insisto, sigue todavía en una fase de ejecución, si bien se han entregado ya algunos títulos habilitantes. Los que están todavía en proceso están en el Cordicom. Y bueno, estos son los datos que he querido entregarles para poder seguir analizando en el siguiente segmento. Es muy poco lo que se ha discutido en sociedad con respecto al concurso de frecuencias. Este es un problema mayor, ya que el resultado del concurso de frecuencias va a determinar las voces y los mensajes que lleguen a las audiencias en los próximos años. Sin embargo, esto no significa que no hayan habido discusiones. Por una parte, están quienes defienden el concurso de frecuencias y señalan que es un mecanismo de democratización de la propiedad y el control de medios de comunicación. Estas personas señalan una serie de abusos que habrían sido cometidos por los medios privados y señalan además que los medios privados habrían tenido siempre le habrían dado una predominancia a los temas económicos. Por otra parte, muchas voces se han levantado en contra del concurso de frecuencias, han señalado una serie de posibles irregularidades e inclusive ilegalidades. Al parecer, estas voces han llegado a oídos de la Contraloría General del Estado, pues sus funcionarios recientemente abrieron un examen especial para determinar la propiedad y la legalidad del concurso de frecuencias. Dentro de los temas que sí han causado algo de discusión, y quizás uno de los temas más importantes, es el hecho de que en el concurso de frecuencias están compitiendo por las mismas frecuencias tanto medios privados como comunitarios. En esta ocasión vamos a analizar, vamos a discutir un poco a fondo la naturaleza de este tipo de medios, vamos a discutir un poco la naturaleza de esta controversia para que ustedes puedan comprenderlo de mejor manera y puedan llegar a una conclusión propia. Hay un par de elementos que debemos rescatar con respecto al procedimiento del concurso de frecuencias que nos acaba de explicar Tami. Y esto tiene que ver con algunas de las acusaciones que se han hecho en contra del concurso, y son justamente estas las presuntas irregularidades, inclusive ilegalidades. En el caso del proyecto comunicacional del Cordicom, por ejemplo, hubo un gravísimo problema que se mantiene hasta ahora, y es que cuando los participantes tuvieron que presentar sus carpetas, cuando presentaron sus posturas para acceder a una frecuencia de radio o televisión, no conocían en realidad qué debían hacer para sacar el mayor puntaje. Es decir, es como, poniendo un ejemplo, es como que un estudiante va a dar un examen, pero en realidad no conoce cuánto valen las preguntas y no conoce ni siquiera sobre cuánto es el examen. Este es un grave problema que después el Cordicom trató de enmendar ya cuando el concurso estaba abriendo a través de una norma técnica, pero esto levanta todo tipo de preguntas y todo tipo de preocupaciones, ¿no? ¿Es legítimo que en un concurso las reglas del juego recién se den a conocer cuando este ya ha sido abierto y cuando los participantes han entregado ya sus postulaciones? Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas, por ejemplo, es que la ley determina que quienes han manejado ya un medio de comunicación deben tener derecho a un puntaje extra en reconocimiento de su experiencia y de su inversión. Y la ley establece que este puntaje debe ser dado a estas personas en el puntaje total que saquen del concurso. Sin embargo, en el concurso de frecuencias, en sus bases, este puntaje extra de reconocimiento a la inversión y a la experiencia solo fue reconocido en la primera fase del concurso, en la fase de Arcotel. Entonces, ¿qué pasa con la segunda fase? Todos estos son problemas que posteriormente en nuestro programa les vamos a ir explicando para que tengan una comprensión en realidad de la complejidad del tema actual del concurso. Es
legítimo que compitan, Juan Pablo, Tami, medios comunitarios con medios privados son iguales, deben competir unos con otros. Yo pienso que ni es legítimo porque se trata de dos medios con lógicas completamente diferentes. Por un lado, los privados tienen una lógica de mercado predominantemente y por otro lado, los medios públicos tienen una lógica social, una lógica de obtener réditos para sus organizaciones. Y por otro lado, pienso que tampoco es legal porque la ley determina claramente que lo que debía haberse hecho es separado, es reservado una parte del espectro para los medios comunitarios de manera progresiva. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo tenía que haberse hecho? Pues todos los medios que estaban operando de manera irregular, la Arcotel tenía que haber retirado, tenía que haber terminado esas frecuencias y todas esas frecuencias ir guardándolas para medios comunitarios. Eso se hizo de cierta manera, pero no fue suficiente. Entonces por eso después obligaron a los medios comunitarios a competir con los medios privados, que a la final, ¿qué significa? Que se está externalizando esta responsabilidad, se está afectando tanto a los privados o a los comunitarios por una omisión que tenía que haber sido manejada de otra forma. Sí, yo creo que es muy interesante lo que dice Juan Pablo. El artículo de la ley es súper claro, ¿no? O sea, cuando habla de la progresividad, te dice primero las frecuencias que se encuentran disponibles, luego aquellas que hayan sido revertidas al Estado, y te va dando así pauta por pauta. Y entonces te queda la sensación de que alguien no hizo completamente su trabajo, ¿no es cierto?, para poder reservar estas frecuencias, lo cual al final les garantizaba un espacio tanto a los medios privados como a los medios públicos, a los medios comunitarios, perdón, y no te ponía en esto de, ok, los dos estamos compitiendo con por una misma frecuencia, porque además, si vamos a la realidad, podemos tener realidades totalmente distintas. Los medios comunitarios recién han sido reconocidos como tal en la Ley Orgánica de Comunicación. Hay un antecedente con este servicio comunal, que incluso sabrás, Cruz Calle, antes se les prohibía hasta hacer publicidad y bueno, pues de dónde se financiaban. Pero el rato que ponemos estos dos medios con distinta naturaleza, incluso ponemos barreras, creería yo, de pronto medios privados o no solamente económicas o organizaciones que están mejor que otras y tal. Entonces, yo creo que si se hubiese hecho un trabajo técnico anterior, que te quede ese sinsabor, ¿no es cierto?, de que algo pudo haberse hecho de mejor manera, todos podían acceder y lográbamos el objetivo final, que es la democratización del espectro radioeléctrico, tener una pluralidad de voces y no estaríamos en muchos conflictos que hoy mismo tenemos entre privados y comunitarios, que no es la idea. Yo tengo un criterio que quiero saber qué opinan sobre ello, pero a mí me parece que también los problemas que existen actualmente y muchos de los criterios que están en torno a esta competencia de privados con comunitarios también tiene que ver mucho con la matriz, y hay que decirlo, con la matriz un poco racista que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces siempre se le ve a lo comunitario como lo marginal, como lo último, como lo descartable, y eso también, y al no plantear adecuadamente el concurso, lo que hace un poco el Estado es incentivar ese espíritu. Perdona que te interrumpa, ¿no? Calla, pero también del otro lado también tenemos esta idea de, de pronto el medio privado también es el malo, es el que solo quiere pensar en por el error de ponerles a competir. También. Es legítimo, pero generas estas percepciones en esto, como que fueran dos cosas malas. Irrenunciables, como que en una sociedad en la que todos tenemos que convivir, ¿no es cierto? Los unos son malos, los otros no merecen, los otros son sapísimos. Y es terrible porque yo pienso que si las cosas se mantienen como están, si es que el concurso llega a un fin bajo las normas y bajo las lógicas que se han establecido, se va a crear un estigma para los medios comunitarios. Así es. Porque si bien existen organizaciones que legítimamente concursan por medios comunitarios, que legítimamente están buscando un medio de expresar sus ideas y sus voces, en el concurso se dieron muchos casos de que, porque ahora los medios comunitarios pueden percibir ingresos de publicidad, por ejemplo, muchas personas crearon organizaciones y simplemente les dieron una forma de medio comunitario para hacerse de algunos beneficios que hay en el concurso para los medios comunitarios. Entonces, ¿quiénes son los que a la final se van a ver más afectados por esto? Bueno, las audiencias por una parte, porque no van a recibir una programación realmente comunitaria, pero son estos medios comunitarios legítimos, los que sí son comunitarios, los que sí representan a una organización, los que sí tienen algo que decir, porque se va a ir posicionando un poco cuando salga todo esto a la luz, se va a ir posicionando esto a la idea de que se hizo un abuso con esto de la idea de los medios comunitarios. Mucha gente abusó de esa forma. Y es súper complejo el tema porque hay muchos pueblos, muchas nacionalidades o muchas organizaciones campesinas y demás
que ni siquiera saben que pueden acceder a una frecuencia, Así es. ni siquiera saben que pueden tener un medio de comunicación. Entonces ahí también es una deuda que esperemos que en el actual periodo se la cubre, es una deuda social, ¿no? Porque es obligación del Estado el llevar este conocimiento, el difundir este conocimiento respecto a cuáles son mis derechos a cada uno de los rincones del país. Y parte de esa difusión, parte de ese conocimiento es de lograr una verdadera democratización. Hablando ¿no? de... Y qué importante, perdón, Juan Pablo, qué importante que es también la información o la capacitación. O sea, en general Así las es. políticas públicas que debieron, lo establece también la ley, aplicarse para favorecer a los medios comunitarios, porque de pronto también partimos de una idea errada y pensamos, una frecuencia y ahora puedo tener publicidad y me voy a meto hacer de lleno millonario, esto, acá, claro. creemos una organización, nos vamos a hacer millonarios. Cuando no es así, atrás, más que nadie sabrás, Cruzcaya, atrás hay todo un personal, un equipo, capacitaciones, no lo sé, pero no es una cosa tan sencilla. Y eso es peligroso, creo yo, porque puede tener un efecto perjudicial para el verdadero objetivo, que una vez más, la democratización, buscar esa pluralidad de voces. Porque tal que nos lanzamos, nos adjudican, fallamos en esto, ¿qué va a pasar a la larga? Las afectadas van a ser las audiencias. Entiendo incluso que han habido ya algunas experiencias en donde se trabajó con los medios comunitarios y no se logró el éxito esperado, ¿no es cierto? Justo yo quería preguntarles qué opinaban sobre esa experiencia anterior, porque ya ocurrió, ¿verdad?, que el Estado, y hablando de la responsabilidad del Estado, sería bueno escuchar qué piensan, si es que así se ejecuta la responsabilidad del Estado en este caso, que a ciertos pueblos y nacionalidades se les organizaron medios comunitarios, ¿verdad? Pero aparentemente, una vez que el Estado dejó de suministrar dinero para mantenerlos, algunos de estos quedaron en el desuso. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la solución para este asunto? Es que el problema, la historia mismo lo dice, ¿no? Uno de los grandes problemas de la humanidad toda la vida ha sido el tema de la participación. Entonces, evidentemente, hubo una iniciativa rescatable, una iniciativa que se la debe reconocer, pero el problema es cuando nos lanzamos a hacer las cosas, ¿no es cierto?, sin la debida indagación, sin la debida investigación, sin la debida determinación de las fortalezas, ¿no es cierto?, de las necesidades que hay. Un plan a largo plazo. Un plan, exactamente, un plan a largo plazo, y además que efectivamente esté cobijada por una política pública. Entonces, que yo no vaya solo a dedo, ¿no es cierto?, diciendo este sí, este no, porque este se ve medio amarillo, este se ve medio rojo, no, sino que tiene que estar en el marco de una política pública. Y efectivamente, hace 2 años más o menos, se equiparon y se pusieron a funcionar 14 o 15 medios de comunicación de 14 pueblos y nacionalidades. Y claro, algunos de ellos, y con datos certeros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, simplemente dejó de funcionar porque ya no tenían para pagar los servicios básicos, imagínense, claro, chicos. es una locura. Otro de ellos, se llevaron los equipos, hay otros, ¿no? En esos medios que se instalaron, hay otros que funcionan maravillosamente, pero ese es el problema que no nazca de la comunidad. Esto tiene que nacer de las comunidades, no tenemos que ir solamente a definir quién o quién no se merece, porque este es un derecho fundamental. No forzar la participación, no forzar la participación, sino incentivarla. Motivarla. Así de las comunidades, Exactamente. capacitar, como tú decías, mucha gente no sabe cuál es el procedimiento, llegan con muchísimas preocupaciones, capacitación, ahí es clave, hay un deber de promover ese derecho a la comunicación y a la información, y ese es uno de los mecanismos más importantes. Y para ir cerrando, los medios de comunicación comunitarios son fundamentales en una sociedad democrática. Y hay que decirlo, en nuestro estado nos hemos demorado demasiado en hacer cosas que promuevan esto. En eso la Ley Orgánica de Comunicación da pasos fundamentales, pero me parece a mí que fallamos un poco en los instrumentos que tenían que ir permitiendo el que efectivamente en este país hayan más medios comunitarios. Tenía que las acciones de discriminación positiva hacia los medios comunitarios tienen que estar ancladas en una política pública. Yo no tengo que decir solo, como acción afirmativa a los medios comunitarios 10 puntos. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿En base a qué política? ¿Cuál anclaje? ¿Cuál paraguas?
Y una cosa muy importante es que también muchas veces pensamos en los medios comunitarios, en las comunas, pueblos y nacionalidades, pero no es así. Estamos hablando de cualquier tipo de organización. Tuvimos incluso aquí una entrevista con un medio comunitario, organizaciones de emprendedores, organizaciones sin fines de lucro que pueden tener diversas finalidades, como por ejemplo temas ambientales, derechos humanos, lo que sea, Asociación de Tatuadores del Ecuador. Y qué importante que se están abriendo estos espacios para que ellos puedan acceder. Entonces, si no se corrigen ciertas deficiencias, al final esta oportunidad puede ser perdida, creo yo. Así es. Es importante lo que dicen ustedes. Ahora justo quisiera leerles una pregunta que nos ha llegado de uno de nuestros televidentes y que tiene que ver con esto justamente de los pueblos nacionalidades, ¿no? Dice, ¿para qué quieren sus propios medios los pueblos y nacionalidades? ¿No es suficiente con los espacios que ya tienen? Es que eso, chicos, me voy a permitir ¿Cuáles espacios primero? voy a permitir contestar esta pregunta. Yo asumo, porque lamentablemente lo hemos escuchado en diversos espacios, y es lo que decía, ¿no? Es esta lógica que tiene ahí una matriz racista, una matriz discriminatoria con el pobre, con el diferente, con el que no accede a lo que los otros tenemos, ¿no? Entonces, es terrible, y claro, yo imagino que la pregunta va por el lado de, claro, en el noticiero yo le entrevisto a alguna dirigente indígena, o le entrevisto a algún representante de una población afrodescendiente, o algún reportaje de un grupo LGBTI. Pero eso no es suficiente. O sea, los medios de comunicación, y se democratizan los medios de comunicación porque todas estas organizaciones, todas las personas tienen derecho a decir con su propia voz, en su propia lengua, con su propia cosmovisión, sus propios saberes, todo lo que ellos piensan, anhelan, consideran. Los medios de comunicación además son una herramienta de cambio social, porque a través de un medio de comunicación, yo que estoy en una comunidad alejada, puedo masificar el conocimiento que no tengo carreteras, que no tengo agua. Es una medida de prevención, de protección de toda mi comunidad, porque si se viene el río, yo a través del medio comunitario alerto a todos mis vecinos, a todos los comuneros que se protegen. Si hay una epidemia de dengue, cualquier cosa, o sea, es fundamental entender esto. Y lamentablemente criterios como estos refuerzan este sentido como racista, ¿no? Discriminatorio en torno a verle al otro, al desposeído, o sea, como aquel al que yo no me acerco, no me junto. Y hay una diferencia, ¿no?, esencial en simplemente ponerle el micrófono en la cara a alguien y preguntarle qué opina, a que la producción, a que los programas, a que los mensajes sean pensados desde sus realidades, desde sus cosmovisiones. Y muchas veces, Juan Pablo, cuando se les pone el micrófono, además se altera lo que ellos dicen, porque se edita y demás. Exactamente. Y yo creo que es clave, decíamos, del concurso de frecuencias van a salir las voces que vamos a escuchar de aquí en los siguientes años, y tener un poco esta apertura como sociedad, estar dispuestos a escuchar, como decía Juan Pablo, desde una visión, desde su propia cosmovisión, cuán enriquecedor puede ser para nosotros eso. Entonces, no simplemente quiero que me cuente, su experiencia, qué le pasó con esta desgracia y tal, sino tener otras ideas. Eso nos enriquece como sociedad. O sea, ¿qué rol tan importante juegan los medios de comunicación? Y ahí volvemos una vez más a la importancia de un concurso de frecuencia en sociedades tan plurales y diversas como las nuestras, además, donde todos debemos estar representados en los distintos espacios y, por supuesto, en los medios de comunicación. Y eso, ojo, ¿no?, sin dejar en detrimento, como lo he dicho hace un momento, los medios privados, que también siguen siendo sumamente importantes. Tenemos una última pregunta, no sé si Juan Pablo la podríamos contestar, que nos las hace Fabián Acosta, que dice que si es cierto que previa a la organización del concurso de frecuencias se quisieron organizar brigadas que tenían que ir por todo el país, detectando qué organizaciones que podrían ser políticas podrían postular por medios. Hasta donde yo sé, eso no llegó a ocurrir, pero se discutió. Yo alguna vez escuché eso cuando se estaban discutiendo el tema de la organización de las bases del concurso de frecuencias, y más que nada tratar de garantizar que no sea un fracaso en cuanto a participación de medios comunitarios. Claro. Y sí, definitivamente en algún momento yo escuché que se pretendía
casi llevar, organizarles algunos medios, llevarles, darles haciendo los documentos, darles suplir el haciendo las trabajo que no cosas. se hizo, ¿no? Una política pública a largo plazo, Exacto. el incentivo de la ¿Y eso de qué participación, sirve? entonces arreglemos, vamos unas brigadas. ¿Qué tipo de compromiso Y que si puedes haces esperar? así, a los 2 años va a fallar eso. Porque no hay en ningún tipo realidad de no es un compromiso. proceso. Por supuesto, así es. Bueno, nos quedamos sin tiempo ya, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, ha pasado súper rápido este tiempo en el programa de Que hoy. nos sigan escribiendo. Nos siguen, ¿a qué dirección nos escriben? Estamos en nuestra página Facebook, a Farol Consultores. Por favor, todas sus preguntas iremos respondiendo en cada uno de los programas. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos hasta la siguiente semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback